Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, hoy nos vamos a encontrar por acá para trabajar un poco y continuar con el trabajo que empezamos la semana pasada con la unidad 2 de este seminario. La idea, como les había contado la vez pasada, la idea de hoy va a ser trabajar específicamente el texto que tienen ustedes para esta unidad 2 de Julia Varela, que se llama Categorías espaciotemporales y socialización escolar, del individualismo al narcisismo. La idea es que podamos trabajar hoy este texto y tomar los puntos más importantes del planteo de esta autora para digamos, y apuntar a qué queremos tomar de eso para el trabajo que venimos haciendo en el marco de este seminario. Bien, lo primero, digamos, que les quiero transmitir es que en este texto, esta autora que es socióloga y es doctora en ciencias de la educación, Julia Varela, ella en este artículo va construyendo todo un andamiaje teórico, ¿sí? Con diferentes conceptos y categorías que va desarrollando, que nosotros los vamos a tomar para poder ir analizando la escuela, ¿sí? La escuela a lo largo de la historia, pero también para poder tender algunos puentes con el presente y pensar qué es lo que sucede hoy. Entonces, ella todo este recorrido histórico que va realizando lo va haciendo a partir de delimitar y de recorrer tres grandes modelos pedagógicos, como yo les anticipé la clase pasada, que ahora los vamos a ir viendo en particular a cada uno y los vamos a ir desarrollando. Y ella lo que va a ubicar es que, digamos, estos modelos, estos tres grandes modelos pedagógicos que trabaja, van a tener un origen y una localización cronológica determinada. O sea, van a surgir, ella va a ubicar, digamos, el surgimiento y el desarrollo de estos modelos en un determinado momento histórico, ¿sí? Cada uno de estos modelos surgió en una determinada época y va a implicar una forma diferente de producción de la subjetividad, como ya veníamos planteando, ¿no? Pero lo que les quiero transmitir es que, si bien estos modelos tienen un origen, digamos, y van a estar situados en un determinado momento cronológico e histórico, nosotros los vamos a tomar como modelos lógicos y los vamos a pensar como coexistentes, ¿sí? O sea, que queremos pensar qué elementos de cada uno de estos modelos se van a poner en juego o van a seguir vigentes o no en la escuela actual, ¿sí? Entonces, las preguntas que nos van a orientar en la clase de hoy van a ser, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos abierto la pregunta de cómo fue que ingresaron esas miradas técnicas en lo escolar? Estuvimos trabajando las demandas que se le dirigen a la escuela y qué es lo que hace la escuela con estas demandas que surgen, con esta multiplicidad de demandas que surgen y cómo podemos pensar también la función docente en ese contexto, ¿no? Y estuvimos hablando de cómo ingresaron estas miradas técnicas, estas miradas cientificistas, ¿no? en la escuela. Entonces, las preguntas que vamos a ir abordando hoy a través de pensar y desarrollar el trabajo por estos modelos y por este texto es, ¿cuáles fueron los motivos del ingreso de estas diferentes corrientes y miradas científicas o técnicas en la escuela? Y también, un poco lo que les decía recién, ¿qué rasgos de cada uno de estos modelos pedagógicos se hacen presentes y operan en la escuela actual? Me gustaría que dejemos ahí, como atravesando el trabajo por esta clase, que dejemos ahí suspendidas estas preguntas para que las vayamos pensando. Bien. Entonces, para ir empezando con lo propiamente del texto, yo les había contado que Julia Varela establece tres grandes modelos pedagógicos y ella habla de las pedagogías disciplinarias, por un lado, de las pedagogías correctivas y de las pedagogías psicológicas, ¿sí? Ahora vamos a ir con cada una de ellas y después les voy a dejar también algún ejemplo para que podamos trabajar y materializar a qué apuntamos cuando trabajamos estos modelos, ¿sí? Bueno, perdón. Entonces, las pedagogías disciplinarias, que son este primer modelo que ella trabaja y sitúa, contextualmente se van a situar en la época, digamos, de la creación de los estados modernos, ¿sí? O sea, las vamos a localizar cronológicamente ahí.
O sea que van a estar situadas a fines del siglo XVIII, ¿sí? En ese contexto de creación de los estados modernos, con el avance, digamos, en la división del trabajo, ¿sí? Digamos, la exigencia, digamos, que va a ponerse en juego en relación al hombre de ser un ser civilizado, ¿sí? Digamos, como con estos objetivos propios de la modernidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las ideas centrales que van a estar puestas en juego en este modelo y en esta época? Bueno, va a estar fundamentalmente la idea de individuo, ¿sí? Fundamentalmente la idea de individuo, la domesticación de los cuerpos y de los sujetos, ¿sí? O sea, en esta época y en este modelo se va a hablar de un cuerpo dócil y un cuerpo útil, productivo, o sea, va a surgir la necesidad de cierta vigilancia y localización de la subjetividad, ¿sí? Que va justamente a permitir y a provocar que los intercambios sociales sean útiles y productivos, ¿sí? A eso se va a apuntar, a que todos los intercambios humanos y sociales sean productivos y sean útiles, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿sí? La escuela va a ser un espacio homogéneo, ¿sí? En el que se van a inscribir ciertos saberes que van a ser aquellos saberes legítimos, ¿sí? O sea, se va a definir qué es lo que es, cuáles van a ser esos saberes legítimos que se van a impartir, digamos, a enseñar en la escuela. Entonces, una de las primeras cosas que va a aparecer va a tener que ver con que el rango opuesto, digamos, ¿sí? Va a ser, recuerden que cuando yo les voy hablando de esto, yo voy recordando todo aquello que trabajamos en la unidad 1, cuando trabajamos las operaciones que sostienen a la escuela como maquinaria, ¿se acuerdan? La homogeneización, la normalización, la totalización, donde trabajamos las características del dispositivo escolar, aquellas características o piezas que hacen a la escuela como maquinaria. Bueno, fíjense que lo que vamos a estar trabajando en relación a este modelo de pedagogía, ¿sí? Va a resonar mucho con todo aquello que estuvimos trabajando en esas clases, ¿sí? Entonces, el rango opuesto, ¿sí? En este modelo va a ser lo que va a ordenar a los alumnos. Los alumnos se van a ordenar de acuerdo a cierto rango opuesto que va a estar determinado por ciertas variables como puede ser la edad, la conducta, el rendimiento, ¿sí? Bueno, entonces, otra de las cosas fundamentales va a ser que en este modelo va a haber va a estar operando una lógica de premios y castigos. ¿Se acuerdan que también lo veíamos? Digamos, de hecho, esa lógica de premios y castigos también va a estar relacionada al rango opuesto que ordene a los alumnos en la escuela, ¿sí? O sea, digo, si alguien es un buen alumno y cumple, va a tener, digamos, ciertos premios. Si alguien se desvía de lo que la escuela o de lo que se estipula como normal, va a tener sus consecuencias, digamos, o sus castigos. Bueno, en relación a esto, ¿sí? Lo que vamos a ubicar es que va a surgir en esta época un nuevo tipo de poder. Esto les va a sonar en relación a lo que nombramos y a lo que ustedes también van a haber trabajado en otro seminario en relación a Foucault, ¿sí? Va a surgir un nuevo tipo de poder que es el poder disciplinario, ¿sí? Este poder disciplinario va a estar extendido, digamos, a todo el orden social. Pero nosotros acá lo que vamos a querer pensar es qué efectos produjo este ingreso de este poder disciplinario en la escuela, ¿sí? O sea, cómo repercute este poder disciplinario en la institución escolar. Y lo que vamos a hablar justamente es de aquello que hablábamos también cuando hablábamos de la escuela como maquinaria, de cómo se va conformando una nueva configuración del tiempo y del espacio, ¿sí? Va a haber un espacio escolar específico, determinado, donde va a haber una organización por clases, donde va a haber ciertos lugares para estudiar, ciertos espacios que van a estar destinados para los recreos, ¿no? O sea, va a haber aulas, pasillos, ¿no? También va a haber el patio, digamos, ¿no? Digamos, el espacio de la dirección o de la conducción. También dijimos que iba a haber una determinada organización del tiempo, ¿sí? Que íbamos a hablar hablábamos acá del calendario escolar, ¿no? De la organización en semanas, meses, años, un tiempo de estudio, un tiempo de vacaciones, digamos, ¿no? O sea, cómo se organiza la escolaridad en años, digamos, ¿no? Bueno,
un poco todo esto que también ya estuvimos trabajando. Y lo que va a aparecer acá, operando también en relación al poder disciplinario, va a ser la idea de panóptico, ¿sí? La idea de panóptico es una idea que, a ver, el panóptico va a ser un tipo de estructura carcelaria, ¿sí? Que es ideada por un filósofo que se llama Bentham, ¿sí? Y que esta estructura, esta arquitectura carcelaria consistía en una disposición, digamos, de las celdas circular alrededor de una torre de control que estaba en el medio de esa, digamos, en el centro, digamos, de esa distribución circular de las celdas. O sea, fíjense que va a haber una distribución de las celdas así y la torre de control va a estar bien en el medio, en el centro, donde allí va a haber una figura que vigile, digamos, qué es lo que sucede con los prisioneros, digamos, una figura al servicio de observar y de vigilar a los prisioneros, ¿sí? El tema es que desde las celdas no se veía si el prisionero estaba o no estaba en la torre de control, ¿no? Esto es como un poco lo novedoso, digamos, y por qué Foucault toma, digamos, esta estructura para poder pensar qué es lo que sucede con el poder disciplinario, ¿sí? O digamos, cómo se puede pensar una nueva lógica del poder, ¿sí? Entonces, justamente, digamos, los individuos van a estar vigilados, ¿sí? Y van a estar vigilados y localizados permanentemente a través de este ojo, digamos, y de esta figura de vigilancia, a fin de evitar ciertos encuentros peligrosos o inconvenientes, ¿no? Pero lo más importante de esto es que esto de que ellos no puedan ver si hay alguien o no en la torre de control hace que ese poder opere, funcione automáticamente. O sea, que la estructura del poder, digamos, la operación del poder disciplinario, se va a producir cuando este poder se internaliza, ¿no? ¿Vieron que es como cuando, por ejemplo, vas a un local o a algún lado y hay una cámara y te dice sonría que lo estamos filmando? Por ahí la cámara no funciona, digamos, y no anda. No importa, digamos. El punto es que, digamos, el solo hecho de pensar que puede estar funcionando hace que eso opere como un dispositivo de control, ¿sí? Como un dispositivo de control sobre los cuerpos, sobre los sujetos, un dispositivo de control que disciplina, ¿sí? En este punto. Y en la escuela, ¿cómo lo vamos a pensar? Bueno, lo vamos a poder pensar cómo va a haber, digamos, toda una distribución espacial donde los alumnos van a estar unos al lado de los otros, detrás de los otros, ¿no? Puestos en fila, y el docente ubicado. ¿Se acuerdan que en las escuelas normales o en otras escuelas antes había una tarima donde el docente estaba por encima, digamos, ¿no? Como para tener una visión más clara de qué es lo que sucedía en el aula? Bueno, entonces ahí el maestro va a tener una mirada bien panorámica de qué es lo que sucede en el aula. También, bueno, digamos, ¿no? Entonces ahí también va a estar puesto en juego, por eso tomamos, digamos, este ejemplo y el dispositivo del panóptico para pensar un poco cómo este dispositivo de poder se pone en juego en la escuela, ¿sí? También va a aparecer el examen como el principal, digamos, como un principal dispositivo para disciplinar a los sujetos en la escuela, ¿no? Entonces, a ver, estas pedagogías, lo que vamos a decir es que van a ser un instrumento en la construcción de una forma de subjetividad nueva en esta época que va a ser el individuo, ¿sí? Y a su vez también van a implicar o van a incidir en la organización del campo del saber, ¿sí? Van a incidir de un modo particular en la organización del campo del saber, ¿sí? Con una, organización y una lógica específica, ¿sí? Dando lugar a lo que en la actualidad vamos a conocer como ciencias, ¿sí? Entonces, la nueva forma de subjetividad que se produce es la del individuo, ¿sí? Y los postulados del poder disciplinario van a ser que es más rentable siempre vigilar que castigar. Domesticar y normalizar, ¿sí? A los sujetos es más rentable que castigarlos, ¿sí? Hacer productivos a los sujetos es más rentable que segregarlos y eliminarlos. Esta sería como un poco
la lógica que va a estar operando en relación a este poder, ¿sí? Entonces, la escuela como maquinaria va a convertirse en esta máquina de enseñar, ¿sí? De aprender, de vigilar, de castigar, como veíamos, digamos, cuando vimos la unidad 1, de normalizar, ¿sí? De normalizar a los sujetos, ¿sí? Al servicio de esto. Bueno, este vendría a ser como el primer modelo pedagógico. El segundo modelo pedagógico que trabaja Julia Varela es el de las pedagogías correctivas, ¿sí? El contexto en el que se da este modelo, que surge este modelo pedagógico, es aquel contexto cuando se produjo la extensión de la obligatoriedad mundial en relación a la educación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Digo, ustedes van a recordar perfectamente con la ley 1420 en 1884, ¿sí? Vamos a estar hablando de principios del siglo XIX. Y lo que empieza a suceder como efecto, digamos, de la extensión de la obligatoriedad escolar es la integración de las clases trabajadoras a la escuela. La integración o la incorporación, el ingreso en la escuela de niños que antes quedaban por fuera del dispositivo escolar, ¿sí? Entonces, lo que va a empezar a aparecer acá es, la escuela se va a empezar a encontrar con niños que se resisten a la escuela disciplinaria, ¿sí? A esa escuela disciplinaria de la que hablábamos recién, ¿no? Entonces acá empieza la gran pregunta, bueno, ¿qué es lo que empieza a hacer la escuela, el dispositivo escolar, con estos niños que se resisten a la escuela disciplinaria? ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a ir como desarrollando, pero lo primero que va a empezar a surgir, ¿sí? O la primera, digamos, cosa que quiero mencionarles es que va a surgir justamente en relación a esto la figura, digamos, la nomenclatura de anormales, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que la escuela delimita lo normal y en el mismo movimiento va a delimitar lo anormal? Bueno, los anormales van a ser clasificados así por la psiquiatría, ¿sí? De hecho, van a poder leer en el texto que va a aparecer una figura de un psicólogo, pedagogo, que es Binet, ¿sí? Que va a crear un test mental, ¿sí? Que evalúa y predice el rendimiento escolar, ¿sí? Entonces, lo que se va a apuntar es a darle un tratamiento específico a este elemento anormal, como se dice o como aparece, digamos, en los textos o en la bibliografía de esa época, ¿sí? Y se va a apuntar justamente a resocializarlos, a resocializar a estos niños anormales, ¿sí? Entonces, en este modelo pedagógico nos vamos a encontrar con una nueva forma de poder. Ya no vamos a estar hablando del poder disciplinario, como en las pedagogías disciplinarias, sino que vamos a hablar del psicopoder. Acá va a haber como un cambio en el estatuto del saber y de la producción de la subjetividad. Ahora vamos a ir como tratando de ubicar qué queremos decir con esto. Y lo que se va a buscar es conseguir un control menos visible. Vieron que el control disciplinario es un control, ¿no? Digo, imagínense, estábamos hablando del panóptico, la torre de control, digo, hay ahí como un dispositivo del poder que está muy a la vista, es muy visible. Bueno, con el psicopoder se va a buscar un control menos visible, ¿sí? Y menos coercitivo. Se va a buscar que sea más operativo, pero también sin que nos demos cuenta, digamos, o sin que nos demos cuenta tanto, ¿no? Entonces, el disciplinamiento de los niños, pues no es que vamos a dejar de hablar de disciplinamiento de los niños, el disciplinamiento de los niños en este modelo va a estar sostenido en las disciplinas científicas, como por ejemplo la psicología. Y acá es donde podemos empezar a pescar el ingreso de las miradas técnicas y de los discursos científicos en la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cientificidad va a aparecer como un criterio de peso en la evaluación pedagógica. Vamos a empezar a encontrarnos acá con pedagogos, distintos pedagogos, pedagogas procedentes de la medicina, la psiquiatría, la psicología, ¿sí? O sea que uno de los postulados fundamentales de este modelo es que toda propuesta pedagógica, para ser eficaz, va a tener que ser científica, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo qué quiere decir que sea eficaz una propuesta pedagógica o por qué hay algo del cientificismo que aparece al servicio de la escolaridad y de la escuela, ¿no? Pero lo que sí vamos a hablar es, o Julia Varela habla en su texto, es que empieza a haber como un reduccionismo de la pedagogía a una psicología, ¿sí?
Lo que va a tener un lugar central en este modelo es la adaptabilidad del individuo, de los niños al medio, ¿sí? Y ese va a ser un indicador para controlar o corregir los desvíos. De hecho, la adaptabilidad al medio también va a ser un indicador de inteligencia, ahí ya lo vamos a ver. O sea que, digamos, la adaptación de la escuela va a ser fundamental, va a ser considerada una función central de la inteligencia y una función central de los niños para poder llevar adelante a cabo la tarea educativa, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, digamos, se empiezan a medir estas capacidades de adaptabilidad al medio y empiezan a ver todo un desarrollo de los discursos científicos psicométricos, los test, ¿sí? Para medir la inteligencia, para medir las capacidades, para medir, bueno, ¿no? Para clasificar esas capacidades y ver qué se hace con aquellos niños que no se adaptan o que se desvían de los parámetros normales que la escuela estipula, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, esa desviación a la norma va a ser explicada por los especialistas. Ahí es donde entran los discursos científicos, ¿no? Para dar cuenta, para dar sentido, para dar explicación a eso que falla, a eso que no se va a encontrar en la normalidad que la institución escolar prescribe, ¿sí? Acá en este modelo, el estudio de los anormales, lo digo así porque es como aparece, digamos, en la bibliografía, se va a dar con un afán investigativo, ¿sí? O sea, todos aquellos niños que van a ser derivados a instituciones especiales o laboratorios, digamos, instituciones donde se van a dedicar al estudio de estos casos, va a ser con un afán investigativo. Y ahí lo que se va a dar es una observación muy minuciosa de los niños, justamente para poder explicar y predecir esas conductas, ¿sí? ¿Qué les pasa? ¿Por qué les pasa? ¿No? ¿Cómo se puede tratar? Bien. Acá la falla va a estar puesta va a terminar siendo responsabilidad de los desajustes individuales, ¿sí? O sea, es el individuo, el niño, el que no se adapta al medio. Entonces, por un desajuste individual hay problemas de adaptación al medio, ¿sí? Por eso la falla va a estar puesta en un desajuste individual, en ese sentido. Y a lo que se va a apuntar justamente es a la resocialización de esta infancia anormal y delincuente, ¿sí? Entonces, fíjense que en este modelo vamos a hablar de un binomio, como hablábamos, ¿no? De lo normal y de lo anormal, un binomio que va a ser el de los adaptados desadaptados, ¿sí? O los inadaptados, ¿sí? Que van a ser derivados a estas instituciones especiales que les decía, con esos fines investigativos para, ¿eso por qué? Porque estas pedagogías van a surgir en relación a la preocupación por estos niños anormales. ¿Qué se hace con estos niños que no responden a la norma que la escuela prescribe? ¿Sí? Bien, el control acá ya no va a estar, no va a provenir del exterior como en el poder disciplinario, sino que va a apuntar a la disciplina interior, como les decía, por eso hablamos de psicopoder, ¿sí? Y lo que va a apuntar se va a apuntar al autocontrol, ¿sí? Bien, se va a apuntar a una socialización universal, o sea, digamos, el punto es ese, ver cómo solucionamos estos desajustes individuales para justamente lograr esa socialización universal y esa adaptación de todos los individuos al medio, ¿sí? Y que va a estar fundamentada en los códigos experimentales y científicos, ¿sí? Bien. Bueno, este sería el segundo modelo de pedagogías que trabaja Julia Varela. El tercer modelo de pedagogías es el de las pedagogías psicológicas, ¿sí? Este modelo viene a ser como un modelo donde se profundiza un poco el camino trazado por las pedagogías correctivas. Se va a localizar más adentrado el siglo XX, ¿sí? Digamos. Pero va a tener como algunos, digamos, se va a profundizar, ahora voy a ir a explicar qué quiero decir con que se profundiza algo de este camino que se inició, pero en realidad, digamos, acá vamos a hablar de la presencia de diferentes paradigmas, ¿sí? Se va a profundizar también en este sentido, va a surgir acá la especialización también, ¿sí? O sea,
va a surgir la psicología escolar, la psicología genética, la psicología infantil, cognitiva, la psicología evolutiva, la educación, el psicoanálisis, ¿sí? Van a empezar a ver todo un desarrollo disciplinar ya más adentrado del siglo XX, que también se va a poner al servicio de ver qué pasa, digamos, con aquellos niños que no responden a lo que el dispositivo escolar establece como normal, ¿sí? Entonces, lo que va a empezar a aparecer en esta época y con este modelo es la derivación de los niños a diferentes terapias por fuera de la escuela como un modo de disciplinamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de esto? Un poco abríamos la pregunta alrededor de esto. Acá va a aparecer esta derivación como un modo de disciplinamiento, al servicio también de la adaptación, ¿sí? Acá también uno de los ejes va a estar puesto en la adaptación al medio. Por ahí de otro modo, pero el punto es que el disciplinamiento se va a dar a partir de estas derivaciones y de que la normalidad del niño, ¿sí? En este sentido el disciplinamiento se va a poner en juego, se les va a demandar a los profesionales del ámbito psi, ¿sí? O sea, que en este modelo, digamos, el conflicto del niño va a ser arreglado, solucionado, ¿sí? Tratado por los especialistas, ¿sí? Que son quienes se van a encargar de arreglar, digamos, esto que le esté pasando a aquellos niños que no se adaptan al dispositivo escolar, ¿sí? Va a haber como unos virajes discursivos, van a surgir las pedagogías neurocientíficas, ¿sí? Van a surgir distintos saberes y disciplinas que van a funcionar como un saber, valga la redundancia, para los ámbitos escolares, ¿sí? La escuela los va a recuperar, digamos, los va a tomar como saberes para pensar qué es lo que sucede en lo escolar. ¿Les suena esto, no? Es un poco también algo de lo que venimos hablando y de lo que ustedes mismos traen en las clases, ¿no? Entonces, lo que van a surgir son nuevos criterios clasificatorios, ¿sí? Y en algún punto lo que dice Julia Varela es que el eje se va a correr un poco del sujeto como individualidad, si bien va a estar, digamos, presente algo de lo individual, pero de otro modo, se va a correr el eje del sujeto como individualidad en el punto en el que va a pasar a formar parte de un parámetro, de una categoría, que van a ser los diagnósticos, ¿sí? Acá ya vamos a empezar a hablar de las categorías diagnóstico de otro modo que en el caso de las pedagogías correctivas, ¿sí? Acá ya vamos a estar en época del DCM, el DCM4, 5, bueno, 3, 2, 1, digamos, hubo muchas versiones del DCM, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en este modelo es cómo las intervenciones clínicas van a convivir con las intervenciones pedagógicas, ¿sí? O sea que esta convivencia y estas intervenciones clínicas se van a sentar en el supuesto del conflicto afectivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los problemas de aprendizaje o los problemas con los niños en la escuela son síntomas de otra cosa, ¿sí? Hay ahí algo que forma parte de un terreno más profundo. Esto quiere decir que a este niño o a esta niña le está pasando otra cosa. Hay algo que va más allá. ¿Qué es lo que le está pasando, no? Tiene que ver como con algo de que empieza, digamos, a circular algo del orden del psiquismo, de la singularidad, de la personalidad de los niños, de los conflictos internos, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que se va a recurrir a los especialistas para intervenir en estas situaciones conflictivas, ¿no? Entonces, las emociones y los afectos, en este sentido digo, lo psi también, las emociones y los afectos, van a surgir como una nueva modalidad de lectura de la patología y de lo que sucede con lo infantil en la escuela, ¿sí? Supongo que esto les suena, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar acá no es tanto de la relación del niño con su mundo externo, sino de la relación del mundo con su mundo interno, ¿sí? O sea, no tanto con el medio. En ese sentido vamos a hablar de adaptación, pero la relación del niño va a estar más enfocada en el mundo interno. Entonces, acá vamos a ver cómo se va a recurrir, digamos, a los estadios del desarrollo en un primer momento. Piensen en Piaget, ¿no? En cómo se va, digamos, como desarrollando
la evolución del niño en diferentes estadios, qué es lo que se espera para cada estadio. Después eso va a cambiar y se va a modificar por lo que Julia Varela sitúa como las leyes del ritmo, ¿sí? Entonces, digamos, ahí cambia el criterio y aparece como, digamos, el eje va a estar puesto en el ritmo individual y las relaciones interpersonales, o sea, cómo cada niño tiene su propio ritmo para aprender, su propio tiempo, ¿no? Sus propios intereses, sus propias expectativas, digamos, aparece ahí como el niño con diferentes intereses y diferentes ritmos, digamos, para realizar las cosas, y el maestro, ¿sí? Cambia la figura del maestro. El maestro aparece ahí como una figura que interpreta lo que pasa, con cada niño, que interpreta lo que pasa en el aula. Entonces, en este sentido es que los autores van a hablar de cómo el maestro termina, cómo el pedagogo termina, digamos, de alguna manera homologado a la figura del psicólogo, digamos, ¿no? En ese punto, digamos, ¿no? Entonces se va a hablar del aula como un dispositivo terapéutico que va a producir ciertos tipos de personalidades. Y acá aparece la nueva producción de la subjetividad, ¿sí? O sea, va a haber nuevas subjetividades en función de las nuevas formas de producción y de consumo, ¿no? O sea, se va a apuntar, ¿no? Por eso no se va a hablar de la producción de individuos, sino de personalidades, ¿sí? Niños creativos, flexibles, ¿no? En ese sentido es que el control va a seguir estando puesto en el interior y no en el exterior, ¿sí? Y es cada vez más fuerte, ¿sí? Por eso estamos hablando de personalidades, estamos hablando de que los niños sean, no solamente que hagan, sino también de cómo son, digamos, ¿no? De cómo la escuela empieza a incidir como dispositivo en la personalidad de los niños y que lo que se espera es algo de eso, ¿sí? De que la escuela incida en este punto en los niños o sobre estos puntos en los niños. Entonces, lo que va a pasar en este modelo es que los saberes y los contenidos van perdiendo de algún modo su valor. Y el valor va a estar más puesto en la comunicación interpersonal, en el desarrollo de habilidades, en el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Y en este sentido es que vamos a seguir hablando de psicopoder, ¿sí? Cada vez más invisible, cada vez más microscópico, ¿sí? Entonces, se va a tratar de formar seres creativos, comunicativos, flexibles, expresivos, empáticos, ¿sí? Sensibles, ¿sí? O sea, bueno, en este sentido esto va a resonar como con los postulados y lo que plantea el neoliberalismo, ¿no? Que busca trabajadores a la carta también, ¿no? Bien, entonces, en este modelo o con este modelo vamos a hablar de una escuela psicologizada, ¿sí? Bien. Hasta acá por ahí, con lo que yo les quería transmitir de los modelos y para que ustedes puedan tener una orientación en la lectura del texto, ahora lo que les voy a contar es que se van a encontrar en la clase con tres ejemplos distintos que van a poder graficar o ejemplificar cómo se pone en juego cada uno de estos modelos. Se van a encontrar, por un lado, con un reglamento escolar de Cava, de las escuelas de Cava, ¿sí? Para poder pensar algo de cómo operan las pedagogías disciplinarias y cómo se pone en juego algo del poder disciplinario. Se van a encontrar con un fragmento de la teoría de Víctor Mercante, que fue uno de los primeros egresados de la Escuela Normal de Paraná, que detalla un poco, qué es lo que se buscaba con recabar cierta información y qué información se buscaba recabar con las familias de los niños y para qué, digamos, ¿no? Cómo, digamos, había algo de la investigación que estaba puesta al servicio de investigar las fallas, digamos, que se daban en la escuela y que eran responsabilidad de los desajustes individuales y cómo se buscaba a través de todo un desarrollo de investigación teórico buscar predecir y mejorar esas conductas, ¿sí? Por otro lado, se van a encontrar con un fragmento de un diseño curricular de nivel inicial de Cava, donde también van a poder como pescar ahí algo de lo que estuvimos hablando recién con el modelo de las pedagogías psicológicas.
Y la fundamentación, una fundamentación del IVA también, donde van a poder encontrar ahí algo de cómo se ponen en juego, qué lugar empiezan a tomar las emociones, los afectos, la creatividad, la flexibilidad, ¿no? El producir nuevas personalidades, cómo se apunta a que los niños sean, tanto en las pedagogías correctivas como en las psicológicas, y no tanto a que hagan, como en las pedagogías disciplinarias. Bueno, un poco hasta acá lo que quería compartirles hoy, lo que queríamos compartirles hoy. Les mando un beso grande y nos estamos encontrando la próxima semana.